que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Feliz día de resurrección, hermanos. Y feliz día del Padre a todos los que tienen esa dicha de poder ser padres. El ser padres es el tema de esta mañana es un buen padre, un padre conforme a Dios. El ser padre es una gran responsabilidad, mis hermanos, porque al nosotros partir de aquí tenemos que entregarle cuentas a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo fue que dejamos a nuestros hijos? ¿Cómo fue que nuestra vida aquí en esta tierra, si fue exitosa? Y no quiere decir que porque nuestros hijos sean unos profesionales o tengan buenos trabajos o una buena carrera, quiere decir que nosotros hayamos sido exitosos como padres. El éxito nosotros no lo vamos a poder ver porque nuestra carrera en este mundo con nuestros hijos va a terminar cuando nosotros partamos. Entonces ya tal vez en nuestro lecho de muerte podremos decir, sí me fue bien, sí hice bien, sí hice lo que el Señor esperaba de mí. Para nosotros ser buenos padres tenemos que ser buenos hijos también. Por eso el versículo principal en lo que está basado en esta lectura es allá de Efesios 1, porque todos vamos a ser hijos principalmente de nuestro Padre Celestial, pero terrenalmente hasta que tengamos a nuestros padres con vida seguiremos siendo hijos, y algunos vamos a ser abuelos. Primeramente Dios, seamos abuelos y todavía tengamos nuestros padres aquí, ¿verdad? Para que lo gocen. Es muy importante, mis hermanos, cuando un hijo nace, está que haya dos padres, ¿verdad? Que esté el padre presente en el hogar. Todo hijo necesita crecer con la estabilidad y emocional de tener un padre presente, de quien le guíe, quien le enseñe a trabajar y pues quien le regañe, le dé sus tironcitos de oreja de vez en cuando, ¿verdad? Porque así nos los dieron a nosotros y bendito sea Dios, pues estamos aquí alabando a nuestro Dios. Quiere decir que esas llamadas de atención, tirones de oreja que nos dieron nuestros padres, pues sirvieron de algo. Amén. Por eso estamos aquí. Y estaba viendo una encuesta que no sé si sea verídica, y que decía que el 43% de los hogares en esta nación solo tienen un padre, ya sea que porque se separaron los padres, porque falleció uno o por cualquier otra circunstancia. Y también en esta estadística decía que es más probable que un hijo cuando nace sin uno de los padres
que es el doblemente, tiene la doble probabilidad de que una persona de estas termine mal, que no termine bien, ya sea en la cárcel o que fallezcan antes, ¿verdad?, en su juventud, porque se descarriaron y no tuvieron quien los guiara. Tenemos un regalo muy hermoso que nos da nuestro Padre todos los días, y es el ver la luz de la mañana. Amén. Un regalo, bueno, no es regalo, pero una herencia que a mí me dejó mi padre, fueron estas botas que traigo hoy. Me quedaron, y era para él, era mucho un orgullo. Él se pulía mucho con su calzado, le gustaba mucho, y son pieles, él decía que exóticas, ¿verdad? Pero a mí se me hacen botas como cualquier otra. Otro regalo, mis hermanos, que me quedó de él es este reloj. Este reloj, él siempre lo traía. Cuando lo hospitalizaron a él, unos hermanos ya saben la historia, ya se las conté, él lo dejó ahí en su cama, en el buró de un lado. Entonces, cuando falleció mi padre, decía mi hermana que no sabían los doctores, que le habían dicho que era entre las 10:45 y las 11 de la noche. Este reloj se paró a las 10:50 exactas de la noche que él falleció. A esa hora exacta se paró el reloj. Yo lo llevé a que lo revisaran, y pues le faltaba pila, pero a esa hora se le acabó la pila. Bendito sea Dios, que no sabemos a nosotros cuándo se nos va a acabar la pila, ¿verdad? Que se nos va a parar la cuerda que traemos, porque pues hubiéramos fallecido antes. Pero volviendo al tema, mis hermanos, allá en Efesios 6:1 nos dice la palabra del Señor. Si gustan acompañarme, allá en Efesios 6:1 dice lo siguiente. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Yo pensaba lo mismo esto, y que me preguntó mi hermano ahorita, dice, eso habla de los hijos, ese versículo. Digo, pues sí, sí habla de los hijos, pero también somos hijos. Y mucha gente toma este versículo para decirle a los hijos: el Señor dijo que tú me obedezcas, que hagas lo que yo te diga. Pero una parte muy importante de este versículo que dice, obedeced al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres. Esto no quiere decir, mis hermanos, que si un día estamos sentados y nos hubiera dicho nuestro padre, tráeme un 24 de cerveza o una cajetilla de cigarros, no quería decir que si nosotros no lo obedecíamos, no quería decir que estábamos desobedeciéndolo, que estábamos pecando ante el Señor, porque aquí nos está diciendo la palabra que lo obedezcamos en el Señor. Pero un padre que esté en el Señor nunca nos pediría estas cosas. No nos pediría que si vas pasando, échate eso a la bolsa y llévatelo, o recoge eso y después me lo das. No nos pediría que hiciéramos algo impropio. Y también está diciendo, mis hermanos, en el versículo 2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pero ¿cuál promesa es esa? Que honremos a nuestros padres, a nuestros padres como hijos. Los debemos de honrar, porque la promesa es, mis hermanos, ahí en el versículo nos dice, en el versículo 3 nos dice, que para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero no solo en la tierra, mis hermanos, porque esto pasa pronto, esto va a pasar pronto. Aquí nos está hablando de que tengamos también larga vida, y que es la vida eterna. Al nosotros honrar a nuestros padres y obedecerles como el Señor manda, vamos a tener, estamos iniciando una trayectoria que no va a tener fin, que va a venir, siempre va a ser mejor. Amén. Después nos dice que vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Nosotros como padres tenemos esa responsabilidad de criar a nuestros hijos, de criarlos conforme el Señor nos ha pedido. Ahí en Proverbios 22:6 nos dice la palabra que instruye al joven en sus caminos, y aun cuando esté grande no se apartará de ellos. Esto es, en los caminos del Señor. Dice, como les decía, mis hermanos, anteriormente, que es un gran privilegio ser padre, y es una gran responsabilidad, porque no solo el estar en el hogar, el no abandonar a nuestros hijos les beneficia a ellos, sino el ser buen padre va a beneficiar a la iglesia y va a beneficiar a esta nación donde vivimos. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarle a nuestros hijos
el lugar de la sociedad y el que obedezcan a las autoridades también. Es mucha responsabilidad de nosotros, porque ser padre, mis hermanos, tenemos nosotros ser quienes los guíen a ellos por la senda. ¿Por qué senda van a ir en este camino? Tenemos una gran responsabilidad porque nosotros como padres sabremos, mis hermanos, qué le espera a nuestros hijos, qué va a ser de ellos cuando no estén aquí. Muchos incluso de nosotros y de ustedes me imagino que ya tienen hijos grandes y yo no les digo que hayan fallado como padres, pero a mí me lo aplico yo personalmente, en que yo he fallado como padre, porque ¿qué les he enseñado yo a mis hijos? Yo no sé si ellos en su corazón tengan la necesidad y tengan ellos el deseo de saber, y a mí me gustaría saber, pero ¿qué sabemos nosotros? Ellos tienen en su corazón el deseo de ser salvos. Les hemos enseñado lo suficiente de la palabra para saber si ellos tienen ese deseo de ser salvos. O también les hemos guiado lo suficiente, mis hermanos, para que no desperdicien ellos sus mejores años, que dicen porque están jóvenes y pues no, que se tiene que divertir, porque antes no nos divertíamos, no había tanta diversión como ahora, vamos a dejarlos. Que hay una graduación, que van a terminar la preparatoria, el colegio, y pues que van todos los jóvenes desde su clase a rentar una casa en la playa para divertirse porque son jóvenes. Pues déjenme decirles que esas diversiones nosotros como padres no deberíamos de permitirlas, porque no son sanas, mis hermanos. Porque si fueran sanas, ¿qué van a hacer tan lejos a divertirse? Si es una diversión sana, ¿a poco no pueden invitar a sus amigos a su casa? Vénganse, vamos a tomar cocas y culé y a jugar voleibol o básquetbol en el patio de la casa de cualquiera de ellos. No tienen que ir tan lejos, mis hermanos. Y desafortunadamente cada año se repite la historia. Hay padres que dejan ir a sus hijos y hay muchos hijos que ya no regresan a casa. Un día antes, el mero día y un día después de las graduaciones de los colegios y de las high school de aquí, de las preparatorias, está comprobado que es cuando estos jóvenes que apenas iban a empezar su vida, la pierden. Y pues desgraciadamente no andaban en cosas del Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos dio la sabiduría para poderle haber dicho a nuestros hijos, no en ese momento, no vas. Pero ¿a dónde se dirigen ellos, mis hermanos? Están jóvenes, están invirtiendo bien su tiempo, pero ¿qué va a ser de ellos? Que nosotros no los vamos a poder cuidar siempre. Está bien si oramos por ellos y les encomendamos al Señor, pero ellos, ¿qué va a ser de ellos? Van ellos a saber que cuando tengan un problema que se ve imposible, que con el solo simple hecho de arrodillarse y aclamar a Dios, que el Señor los va a poder socorrer. Ellos tienen ya esa convicción, se las hemos pasado a ellos, se las hemos heredado. Van a decir ellos, sí, yo me acuerdo que cuando mi padre estuvo enfermo y que ya mero, por decir, como voy a decir en estas palabras, vamos a decir que estaba muy enfermo, ya mero se nos iba, ¿verdad? Se refugió más en la palabra aún todavía. Leía más la Biblia, oraba más. Y muchas veces, desgraciadamente, nosotros, solo en esos momentos, es cuando más nos acercamos a Dios y después como que nos curamos y poquito a poquito, ahí vamos como los niños que emprenden a caminar, ¿verdad? Poquito a poquito nos vamos yendo más y más. Y hasta que se vuelve a perder esa convicción, ese acercamiento que teníamos nosotros. Por eso había dicho anteriormente que las pruebas que el Señor nos pone es porque Él quiere que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Pero no me voy a desviar de este tema, sigamos con el tema de esta mañana. ¿Tendrán ellos una vida de fe, hermanos? ¿Sabrán que cuando tengan un problema pueden venir al Señor y decirle, Padre Santo, socórreme, ayúdame, Señor? Ellos tienen la suficiente enseñanza para saber que solo Dios los va a poder sacar de esos problemas que van a tener en un futuro. Porque cada vez, mis hermanos, cada vez está más duro y va a estar más duro. Cada vez va a ser más difícil para nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando las cosas buenas eran buenas y cuando las malas eran malas. Cuando yo llegué aquí a este país, entré a la escuela, a la preparatoria, y todas las mañanas un joven dirigía una oración a Dios por el intercom de la escuela. Y toda la escuela nos parábamos, inclinábamos la cabeza y orábamos al Señor. Ahora ya no, mis hermanos. Ahora eso es prohibido. Ahora eso es malo. Ya no se puede hacer porque si una persona lo hace en una escuela, demandan al distrito escolar. Ahora eso es malo.
Antes era malo abortar, ahora no es malo abortar. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Que todo está empeorando. Nosotros, ¿qué quisiéramos, verdad? En el Señor, que nuestros hijos tuvieran mejor futuro. Pero va a ser más difícil. La única forma de que ellos van a poder sobrevivir es refugiados en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿les estamos dando las armas suficientes nosotros a ellos para que puedan sobrevivir en el futuro? Para que puedan ellos, mis hermanos, saber que hay alguien misericordioso que los ama tanto. Tanto nos ama nuestro Padre que incluso a su propio Hijo lo sacrificó para que nosotros pudiéramos estar con Él un día en gloria para siempre. Ese es el punto, mis hermanos. ¿Cómo los estamos criando nosotros? ¿Qué es lo que les estamos dejando de herencia? Cuando nosotros ya no estemos, ellos podrán decir, mi padre lo vi que se consagraba a Dios. ¿Podremos decir eso, mis hermanos? Claro que no. No, espero que sí, perdón. Espero que así sea. Amén. Pero muchas personas de las que abandonan a su hogar, los padres que abandonan a sus hijos, no van a poder decir esas palabras. Así es. Entonces, mis hermanos, seguirán ellos nuestros pasos de estar aquí. No digo que constantemente, pero seguirán los pasos de venir mínimo, mis hermanos, mínimo los domingos a participar de la comunión del Señor. Sabrán ellos en quién confiar. Les estamos dejando a ellos en quién confiar, a dónde recurrir en medio de angustia. Sabrán que Dios los ama y nunca los va a abandonar, que el Señor, sus promesas son fieles y son para siempre. ¿Saben ellos, nuestros hijos, esto, mis hermanos? Se los hemos transmitido. Eso es lo que un buen padre debe hacer. Primero, dejar a sus hijos preparados y con la convicción de que hay una mejor vida y que es eterna. Y decirles que en un tiempo, mis hermanos, nosotros vamos a estar esperando allá. Bendito Padre, amén. ¿Tienen ellos una vida de oración, mis hermanos? Les hemos dado una vida de oración. ¿Nos han visto orar? Yo en lo personal no creo que mis hijos me hayan visto orar porque siempre lo hago en mi recámara de noche o en la mañana que me levanto. No creo eso, pero deberían nuestros hijos de vernos que orar para que ellos entiendan, porque no podemos nomás decirles, ora, ponte a hacer una oración, si nosotros no se los podemos mostrar a ellos con el ejemplo. Si ellos no nos están viendo a nosotros, que nos leemos la palabra y que oramos, aunque nosotros lo hagamos, pero lo hacemos en nuestro propio tiempo, ¿verdad? Y si ellos no lo ven, ellos no se lo van a poder enseñar a sus hijos, mis hermanos. Si a ellos ya les tocó un tiempo difícil, ahora imagínense a nuestros nietos, qué tiempos tan desagradables vienen para ellos. Así es. Sabrán ellos, mis hermanos, podrán entender y podrán reconocer cuando ellos tengan hambre de la palabra del Señor. Porque no se han dado cuenta ustedes, mis hermanos, no les ha pasado a ustedes que a veces hay algo que se sienten inquietos, no que siente uno como que algo le falta y que de repente abren unas escrituras y ya se te olvidó ni por qué las habías abierto, sino que te empiezas a alimentar y es el Espíritu Santo, mis hermanos, que nos está guiando para que nos acerquemos al Padre. ¿Podrán ellos tener eso? ¿Tendrán ellos una vida de oración? ¿Tendrán ellos hambre de la palabra del Señor? Y si andan en nuestros pasos, hermanos, reconocerán ellos que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entenderán ellos, mis hermanos, que el cuerpo no es para ponerse aretes en la nariz o en los oídos, lleno el oído, o en el ombligo, o en otras partes que no deberían, o de tatuarse, mis hermanos. Ya les hemos dicho a nosotros, a nuestros hijos eso, de que no se puede, que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Amén. Y que no se puede echar a perder así como así. Así es, sí. Somos responsables, mis hermanos, hasta del medio, hasta de la forma de que nuestros hijos visten, ¿verdad? Porque vaya en cualquier parte, lo ve uno con los pantalones hasta por aquí, casi arribita de la corva nomás y todo el boxer enseñándose. Y así van a la escuela. O sea, eso ya es natural, ya se los permite en la escuela. Y andan con los pelos todos parados y en chanclas, ¿verdad? De metedera y en calcetines. Y qué esperanza, bueno, ni aquí y mucho menos en nuestros países, que uno anduviera así un día en la calle, mis hermanos, cuando juzgaban de loco, y ahora es natural. Como les digo, las cosas buenas las cosas malas ahora parecen buenas. Es también nuestra responsabilidad como padres
enseñarle también esto a nuestros hijos. Y que cómo andan, cómo se visten. Incluso las señoritas, ¿verdad? Que se ponen unos chores y unas faldas, pues que no dejan nada a la imaginación. ¿Pero por qué? Porque ellas tal vez se criaron solas por lo mismo, porque les faltó un padre o les faltó la dirección moral de la madre o de uno de los dos, ¿verdad? Pero ya vemos que un solo padre, el trabajo es muy duro para llevarlo. Y nosotros, bendito sea Dios, que se nos festeja hoy en este día como padres, esperemos que estemos haciendo la labor que el Señor nos ha encargado, nos ha encomendado de cuidar a nuestros hijos. Hay unos padres, mis hermanos, que con su conducta pueden echar a perder a sus hijos. Y me gustaría darle lectura a un ejemplo allá en Segunda de Reyes, mi hermano. Disculpen, va a ser allá en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 21. Me gustaría dar el ejemplo de un mal padre, de las consecuencias de un mal padre. Y después veremos de un padre que era temeroso de Dios y que incluso sus hijos le ayudaron a no caer de la gracia de Dios y a seguir obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 21, vamos a dar principio, mis hermanos, desde el versículo 1. Es el reinado de Manasés, que fue un rey desobediente al Señor. Y este es un claro ejemplo, mis hermanos, de que el hijo siguió los pasos del padre y aún peor. Y nosotros, él como padre falló y su hijo también se perdió al igual que él. Dice allá en Segunda de Reyes capítulo 21, versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Siba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice: porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Él había tenido un buen padre temeroso y obediente de Dios, pero él decidió perderse y después echó a perder también a su hijo con las consecuencias de sus actos. Porque dice: volvió a edificar lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén, y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instruyó encantadores y adivinos. Todas estas cosas que eran abominaciones a Jehová, él las estaba haciendo. Dice: multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Tal vez él pensó que estaba quedando bien con alguien, mis hermanos, pero nomás estaba haciendo enfadar a nuestro Padre Celestial. Después dice en el versículo 7, dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que a las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. No solo, mis hermanos, estaba haciendo un mal ejemplo, sino que se estaba llevando a la nación por como dicen unos, se la estaba llevando entre los pies también. Dice, en el 9 dice: mas ellos no escucharon. Vamos en el 10, dice: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, has hecho estas abominaciones, y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él,
y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que yo le oyere y le retiñare ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordero de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desempaparé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor, y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo en los pecados que cometió no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá. Dice, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar su hijo Amón. Uno hubiera pensado que si el padre de Manasés hizo lo justo delante del Señor, que él hubiera seguido los mismos pasos. No fue así. Ahora vamos a ver que es más fácil seguir el mal que el bien, porque su padre hizo el bien ante los ojos del Señor, y él hizo el mal, hizo lo abominable ante los ojos de Dios. Pero es más fácil hacer el mal que el bien, mis hermanos. Y nosotros como padres tenemos que quebrar esa costumbre, esa tradición de que nuestros hijos sigan. Debemos de buscar siempre que ellos sean mejor que nosotros. En el 19 nos dice, mis hermanos, hablando de su hijo, de Amón, lo que les hablaba anteriormente, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Dice, y anduvo todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y anduvo en el camino, y anduvo en el camino de Jehová. Y no anduvo en el camino de Jehová. Una pequeña palabra hace la gran diferencia, mis hermanos. Y no anduvo en los caminos de Jehová. Y esto es el ejemplo por lo que lo había escogido yo a cierto personaje bíblico, que su padre hizo lo bueno, y en lugar de él haber aprendido de su padre a hacer lo bueno ante los ojos del Señor, él decidió hacer lo malo. Y en lugar de que su hijo hubiera dicho, mi padre hizo demasiado mal, voy a hacer el bien como hizo mi abuelo, tampoco. El padre siguió en la segunda generación siguió haciendo el mal. Ya después viene su hijo y empieza a volver a los caminos del Señor. Pero es lo que les decía yo cuando me refería allá a Efesios 6:1, que nos dice que hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es lo que nos está diciendo la palabra del Señor, mis hermanos. Que no él como Manasés como hijo debió haber obedecido y seguido los ejemplos de su padre, y no lo siguió. Por eso la pregunta es, ¿estamos nosotros preparando a nuestros hijos para el futuro? ¿Les estamos dejando el camino listo para que cuando ellos llegue su tiempo al partir también de esta tierra, sepan a dónde van, sepan qué futuro les espera? Porque hay mucha gente que no cree, mis hermanos, pero va a haber tiempos, en el futuro va a haber tiempos en que no vamos a poder escudriñar la palabra del Señor. Esto se va a ver, tal vez no en estas generaciones ni en la de ellos, pero va a haber un tiempo en que la gente va a tener hambre de la palabra del Señor y no va a haber quien se las predique. Entonces, ¿estamos nosotros a nuestros hijos dejándoles una buena herencia? ¿Les estamos dejando la herencia de la vida eterna que el Padre nos dio a nosotros? Espero que sí, mis hermanos. Después me gustaría compartir con ustedes otra lectura, mis hermanos, de allá en el capítulo de Jueces, en el capítulo 11 de Jueces, de un personaje bíblico, mis hermanos, allá en Jueces 11,
Y empezando allá por el capítulo, perdón, me volví a Josué, ya me falla el tomate, como decía el hermano José Luis. Vamos a dar lectura, mis hermanos, desde el 28 en adelante, ¿verdad? De Jueces. Este es un claro ejemplo de un padre temeroso de Dios, pero que también le había inculcado a su descendiente el temor al Señor, lo que era estar bien con el Señor y lo que era ser consagrado a Dios. Y cuando la leí me pareció una historia triste, mis hermanos, pero esto es para que nos edifiquemos, el propósito de la lectura de esta mañana, y no para que juzgamos ni nos preguntamos por qué el Señor permite estas cosas. Y esto es para el ejemplo de ver cómo un padre que le temía a Dios le había inculcado el temor a su hija, tanto que ella decidió aceptar el compromiso de su padre con el Señor. Vamos a darle lectura allá en Jueces 11 del capítulo 11, versículo 28 en delante. Dice: mas el rey de los hijos de Amón no atendió a razones de Jefte y lo envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó por Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefte hizo un voto a Jehová diciendo: si entregas a los amonitas en mis manos, fíjese la promesa que él les dijo. Por eso es muy importante tener cuidado con las promesas que le hacemos al Señor y cumplirlas. Dice: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Esta promesa que él hizo a Dios, nunca pensó, mis hermanos, en las consecuencias de la promesa que le había hecho el Señor. Pero él, como buen padre, temeroso de Dios, que es lo importante que debemos de enseñarle nosotros a nuestros hijos, el temor a Dios y la obediencia a nuestro Señor, él ya se lo había transmitido a su hija. Y fíjese lo que dice: él le prometió a Dios: si tú me ayudas a ganar estas batallas con los amonitas, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, te la voy a sacrificar. Así como Abraham iba a sacrificar a su hijo, él le dijo: yo te lo voy a sacrificar en holocausto. Después, mis hermanos, dice él que cualquiera que saliere, en el 31 dice: cualquiera que saliere de las casas, de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y después, cuando venía ya, mis hermanos, que era triunfante, dice: entonces volvió Jefte a Mizpa, a su casa. Y aquí su hija salió a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola. Era hija única y no tenía hijos fuera de ella, ni hijos ni hijas. Ella era la única hija que Jefte tenía. Nunca pensó él que su hija iba a salir a recibirlo, pero era una promesa que le había hecho al Señor. Pero también tenemos que ver la disponibilidad de la hija. Dice: y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve. Y dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Es una historia muy triste hasta cierto punto, mis hermanos, porque yo creo que, quién sabe si hasta el Señor se nos llegara a aparecer y nos pidiera que le sacrificáramos a nuestros hijos. Quién sabe, mi hermano. Es de pensarse, porque eso que él hizo, sacrificar a su propia hija por la promesa que le había hecho Dios, pues nos habla
¿cómo lo catalogamos nosotros? ¿Como mal padre o como buen padre? Esa es la pregunta. Yo digo que él fue un buen padre por la simple y sencilla razón de que ya le había inculcado a su hija que las promesas a Jehová se le cumplen. Su hija ya sabía, y aunque a ella le dolió en su corazón, ella ya sabía que iba a ser sacrificada. Aún así le dijo a su padre: tú cúmplele a Jehová lo que le has prometido. Eso es ser un buen hijo y obediente a los padres. Gloria a Dios. Ahorita si nosotros decimos a nuestros hijos: corta la yarda, no, mis hermanos, nos ven como si fuéramos de otro planeta, yo creo. Así es, mis hermanos, tenemos esa gran obligación, pero ya hay 7 principios rápidamente ya para terminar que debemos como padres enseñarle a nuestros hijos. El primer principio es el espiritual, como decía anteriormente. Debemos enseñarles, mis hermanos, quién es Cristo. Ya han aprendido nuestros hijos de nosotros quién es Cristo. Ya les hemos hablado a nuestros hijos quién es el Señor, qué son las maravillas que nos ha hecho, los milagros que nos ha cumplido. Ya saben ellos. Pues en ocasiones yo le he contado no sé si a los 3, pero a mi hijo el menor sí le he dicho de varios milagros cuando me preguntaba sobre Dios, que por qué creía en Dios, ¿verdad? Dice, necesitamos enseñarlos, mis hermanos. El primer principio que les debemos enseñar es el espiritual, que estudien la palabra, que sepan quién es el Señor, que sepan cómo ser salvos. Ya saben ellos cómo ser salvos, ya saben ellos cómo obtener la vida eterna. Saben que descendiendo las aguas del Espíritu, mis hermanos, su nombre va a ser escrito en el libro de la vida, que ese libro se va a abrir por nuestro Señor en el día del juicio y que Él es el que va a dar, ahí van a estar escritos nuestros nombres, y que ese día Él nos va a decir: venid, benditos de mi Padre. Y a uno nos separará a la izquierda y otros a la derecha. ¿Saben ellos, mis hermanos, que tienen asegurado, que ellos pueden asegurar ese lugar hacia el lado derecho? Nosotros como padres les hemos enseñado eso ya a nuestros hijos. Si no lo ha hecho, mis hermanos, pues les estimulo a que lo hagan inmediatamente, si es posible saliendo de aquí. Enseñarles, mis hermanos, el principio espiritual, enseñarles de la palabra, enseñarlos a orar y estimularles a que ellos lean la palabra y a que ellos oren también. El segundo principio, mis hermanos, es el principio moral. Enseñarles, mis hermanos, a ser honrados, a que no actuando mal, a que al actuar mal no les va a asegurar el triunfo en esta vida, que el robar no les va a llevar nada bueno, que el ser groseros no les va a llevar a nada bueno, que su cuerpo, mis hermanos, que no sean irrespetuosos, que respeten su cuerpo también, que lo cuiden y que sepan también ellos el valor de violar las reglas que han sido establecidas no solo por Dios, sino también las que ha establecido el hombre, que al ellos violar estas reglas, que también tienen sus consecuencias, mis hermanos. El tercer principio que le debemos de nosotros enseñar a nuestros hijos es el principio del trato personal, de cómo tratar a otras personas, ¿verdad? De tenerle respeto a los hermanos. Desde que si alguien va y entra a la casa, decirle buenos días, pásele, saludar. ¿Les hemos enseñado a nuestros hijos? Yo veo que casi no, porque hay muchos jóvenes que no frecuentan eso, que muchas veces incluso en la iglesia uno trata de saludarlos y te dejan con la mano tirante. Uno ya de mayor, pues por cortesía entiende lo que es la cortesía y lo hace, ¿verdad? Porque sí se nos inculcó este principio por nuestros padres. Amén. Pero la juventud de ahora, hay mucha juventud, mis hermanos, que hasta le dan uno ganas de agarrarle la mano así: ¿cómo estás? ¿Verdad? Porque le haces uno así y como que no ven o la bajan, o como que la Virgen les habla, ¿verdad? O algo así, pero se voltean por otro lado. Entonces, mis hermanos, ese es el trato personal que ellos debemos enseñar a nuestros hijos. Y siempre, y que ellos sepan que a nosotros desearle la bendición del Señor a alguien, que si esa bendición no es recibida por esa persona, esa bendición va a volver el doblemente a nosotros. Amén. Otro, mis hermanos, el cuarto principio es el vocacional. Que sepan cómo hablar. Les hemos enseñado cómo hablar. Ahora hablan en una forma, mis hermanos, que en verdad, yo le pregunto a veces a mis hijos: ¿qué quiere decir el OEOL? Y que ¿cómo? FYI, y muchas cosas de esas que no entiende uno, ¿verdad? Y se me dice: no, pues es que for your information. Le digo: pero pues esos son mis tiempos, si hace 2 años que aprendí, yo empecé a conocer cosas de esas,
la forma en que ellos hablan, ¿verdad? Que unos, pues siempre hablo con ellos, uno cuando les hablo esas cosas, pero pues, ¿de dónde las sacan ahora, mis hermanos? Pues del internet, del teléfono, de todas esas cosas. Y es un mal muy grande que les hacemos a nuestros hijos al darles un teléfono a tan corta edad, porque hay niños que los padres, para no batallar con ellos, les dan el celular. Y fíjese que hay unos niños que de 3, 4 años que traen mejor celular que uno. Traen el Apple 13 ya, y uno todavía trae este ya todo rasposito, que no se le ve el vidrio y todo, ¿verdad? Pero lo trae uno. Pero se los dan por eso, mis hermanos. ¿Para qué? Para no tener interacción con ellos tanto, ¿verdad? Para que déjame en paz, entretente con este mundo, yo voy a seguirme edificando, no edificando, pero seguir con el mío. Eso es la verdadera razón, no porque digan, lo amo tanto que él lo necesita, hermanos. ¿Para qué quiere un bebé un celular o un Game Boy? Un niño que apenas anda aprendiendo a caminar. Pero más sin embargo, nosotros como padres somos responsables de eso, mis hermanos. Y ténganlo por seguro que el Señor nos va a llamar a cuenta por eso que estamos haciendo con nuestros hijos. El quinto, mis hermanos, es el deseo de la dirección de cómo se administren, de que entiendan principalmente que todos los beneficios que ellos van a recibir monetariamente o físicamente, enseñarles que todo proviene del Señor, que el Señor se los ha dado, y por así sea monetario, enseñarlos a que no lo malgasten, ¿verdad? Que si hijo, tengo necesidad de gastar dinero, pues échalo al plato de la ofrenda, hombre, pues que te van a beneficiar más, ¿verdad? Porque hay personas, y especialmente los jóvenes, cuando empiezan a agarrar su primer cheque que trabajan, que no hayan que comprarse. Pero qué bonito fuera si en lugar de decir, no, pues me voy a comprar un teléfono de $1,500, que dijera, no, pues se los echo ahí a la ofrenda, ¿verdad? Como he dicho, o se los doy a la congregación para que inviertan en algo. Entonces es nuestro deber, mis hermanos, moral también, enseñarle a nuestros hijos cómo administren su dinero. Esa es responsabilidad de uno, enseñarles también, para que no sean derrochadores y que se perviertan ellos también en el camino de hacer eso, de andar derrochando su dinero. El sexto principio, mis hermanos, es el de la autoridad, como decía anteriormente. Tenemos que enseñarles a quién respetar, que a una persona adulta se le respeta, no que le tengamos que obedecer, pero sí respetarle. Hablar cuando ellos nos hablen y contestar cuando ellos nos pregunten algo, bien, en manera educada. Esa es responsabilidad de nosotros los padres. Eso no lo van a aprender ellos, eso no lo aprendimos nosotros. Yo me acuerdo en mis tiempos, mis hermanos, que si estaban los adultos alrededor de la mesa o platicando, mi abuelo con sus amigos, no podía yo opinar nada, mis hermanos. No podía decirle, no, sí que yo vi a fulano de tal. Si ellos decían, oye, ¿no has visto a Carlos, hombre, que hace tiempo que no lo vieron? No podía yo decirle, acaba de pasar en la bicicleta, ni nada, mis hermanos, nada de eso. Nada, porque ¿y a usted quién le está hablando? Es lo que decían los abuelos. Entonces ya sabía uno. Y decían uno, no, pues que eran muy estrictos, muy duros. Pues desafortunadamente, mis hermanos, que si hubiéramos seguido esas reglas hasta el día de hoy, el mundo estuviera mucho mejor. Así es. La última, mis hermanos, es la personal. El principio personal dice que todo hijo tiene un valor y que son amados por nosotros, que ellos significan algo para nosotros. Amén. Que el Señor nos lo dio y nosotros lo entendimos así, que ellos son regalos del Señor, y que si Dios no quiera y un día nos llegaran a faltar, va a ser un vacío muy grande que obviamente solo el Señor puede llenar, pero que quisiéramos un padre nunca pasar por el dolor ese. La ley de la vida debe ser que los padres se vayan primero, no los hijos. Enseñarles ese valor, mis hermanos, que ellos son importantes para nosotros, y que muchos muchachos que tal vez por hacer enojar a sus padres o hacerlos sentir mal, muchos se quitan la vida. Y muchos causan ese gran dolor a sus padres, porque nadie les enseñó el valor que ellos tienen en la vida, lo valioso que son para nosotros. Hermanos, les voy a exhortar a que sean buenos padres, que les den un buen ejemplo a sus hijos, que los preparen para el futuro y que no los dejen, como quien dice, abandonados ahí nomás, al ahí se va. Que les enseñemos, mis hermanos, que nuestro Padre los va a cuidar aunque nosotros no estemos. Amén. Y que Él es omnipotente, que no
quiere decir que no hay cosa que Él no vaya a poder, Así es, bendito Señor. que no los vaya a poder rescatar. Así es, amén. Y espero no ver aquí jóvenes un día que ya se permita en la iglesia que traigan los pantalones acá, ¿verdad? Porque sí es algo muy, a mí me parece desagradable, ¿para creer que les voy a decir que no? Yo sé que muchas mamás van a decir, ay, es que mi hijo se ve hermosísimo, ¿sí? Con esos pelos y esos pantalones, miren qué bien se ve, con el pelitos hasta acá, ¿verdad? Pues, o mire que a veces los habla uno por atrás y, oiga, mija, y nada, pues que se voltea y es un niño, ¿verdad? No sabe uno. Les exhorto a que seamos buenos padres sobre eso, mis hermanos. Amén. Que los enseñemos a comportarse en la iglesia, que les enseñemos que el Señor siempre va a estar con ellos y que Él es el único que los puede reunir en el futuro con nosotros para estar para siempre juntos en la eternidad. Amén. Feliz Día de los Padres, mis hermanos, y que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención.